luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Hola y bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de un caso, el caso llamado Los hombres de las máscaras de plomo, un caso espectacular ocurrido en 1966. Un caso que seguramente muchos lo conozcáis y los que no, preparaos porque os va a sorprender. A mí me sorprendió cuando lo conocí y es un caso de esos que no tienen apenas explicación. Y todo comenzó y terminó el 17 de agosto, como he dicho, de 1966. Dos técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, residentes en Campos do Goitacazes, Brasil, avisaron a sus familiares de que irían a comprar algunas piezas que necesitaban para reparar unos televisores. Iban a Río de Janeiro y los dos subieron a un autobús y viajaron unos 250 kilómetros. Sin embargo, ese momento, el que subieron al autobús, fue la última vez que se los vio con vida. 3 días después, un joven que se encontraba paseando en una colina cercana a Río hizo un macabro descubrimiento: los cuerpos sin vida de los dos técnicos. El joven encontró los cadáveres, pero no de cualquier manera. Ninguno de los cuerpos mostraba violencia física. Vestían de traje y llevaban unos chubasqueros. Junto a los cuerpos había una serie de objetos que dejaron boquiabiertos a los investigadores de la policía que acudieron al lugar cuando el joven los llamó. Para empezar, ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscaras de plomo que les cubrían los ojos y que ellos mismos se cree que habían confeccionado en su taller. Después había una libreta que tenía 2 anotaciones un poco misteriosas. La primera de ellas decía 16:30, estar en el lugar acordado. La segunda decía 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Junto a ellos, los investigadores, la policía, también encontró una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. Según la policía que investigó el caso, el uso de las máscaras de plomo podría indicar que ambos técnicos esperaban entrar en contacto con algún tipo de radiación. Lo que no descubrieron
es porque llevaban una botella de agua y porque había 2 toallas. Lo que sí descubrieron es que esa botella de agua había sido comprada en Niterói, un pueblo cercano a donde se encontraron los cuerpos. Y para añadir todavía más misterio al asunto, los 2 hombres prometieron a la camarera del bar donde compraron la botella de agua que se la devolverían, firmando incluso un papel jurando hacerlo, lo que indicaba que estaban seguros de que iban a regresar. La mujer declaró también que uno de ellos parecía muy nervioso y miraba constantemente su reloj. A pesar de haber descubierto el origen del agua, como he dicho, las toallas, como el hecho de que llevaran chubasqueros, resultó inexplicable para los investigadores. Tampoco se encontró ninguna cápsula de las que hablaban en la nota, y la autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento. Cuando había escuchado lo de las cápsulas, a mí también me ha venido a la cabeza que se querían suicidar. Pero lo extraño es que apuntaron que se tomarían las cápsulas y no había cápsulas ni en su cuerpo ni en la escena del crimen. Si fue un crimen. Y el misterio de las máscaras de plomo hizo que muchos investigadores empezaran a lanzar hipótesis. Algunos opinaban que podía haber sido algún tipo de suicidio al estilo de las famosas sectas estadounidenses y que pretendían con sus muertes acceder a otros mundos. Aunque el hecho de que prometiesen devolver el agua a la camarera eliminaba estas teorías, que también es extraño que quisieran devolver una botella de agua. Yo creo que la camarera se debió quedar flipando cuando le hicieron firmar un papel y firmaron un papel que devolverían la botella, pero bueno. Y hay otros que tienen otra teoría. La del suicidio yo creo que está descartada, ya que no pertenecían a ninguna secta ni se tomaron ninguna pastilla y, como hemos dicho, prometieron que volverían al bar. Hay otra teoría que dicen que los 2 hombres eran unos apasionados de la ufología y que ese punto donde encontraron los cuerpos podía haber sido un punto de encuentro, ya que esa colina estaba señalada como foco de apariciones ovni durante años. Luego había otra gente que aseguraba que estos 2 hombres habían inventado algo, alguna maquinaria, algún artefacto para viajar en el tiempo. Para más misterio, para aumentar los interrogantes, se encontró un libro en el taller de la casa de Miguel, donde la policía halló las herramientas y la chatarra que se usó para cortar las máscaras de plomo, y encontraron en ese libro unos pasajes que destacó el propio Miguel relacionados con lo que llamaba luminosidad intensa, relacionada con los espíritus. ¿Puede ser que por eso protegieron sus ojos con estos escudos de plomo? 4 años antes, un técnico de televisión murió en el mismo lugar, en circunstancias similares, sin signos de violencia, sin otros objetos y también con una máscara de plomo. Este señor, dijeron las autoridades, que estaba tratando de captar una señal de televisión sin ningún aparato electrónico y que murió después de tomar una pastilla redonda. Seguramente lo que ocurrió a ese técnico de televisión años antes tiene algo que ver. Puede ser
que con estas máscaras de plomo hicieran algo o inventaran algún artilugio o creyeran que ahí podían estar en contacto con extraterrestres y por eso se ponen estas máscaras, porque la luminosidad de esos objetos no les dañan a los ojos. Era un caso muy extraño. Era un caso que tiene un montón de interrogantes, tiene un montón de teorías. Además, hubo otra cosa interesante, que es que las autoridades del lugar no le prestaron tampoco mucha atención al caso. Dejaron los cuerpos en la morgue, pasaron bastantes días hasta que les hicieron la autopsia, que determinó que no habían tomado ningún tipo de droga ni ningún tipo de pastillas, pero ya los órganos estaban demasiado debilitados ya para poder sacar información si habían sido, digamos, las muertes de una forma más toxicológica. Si habían ingerido otra cosa que no se supiera, algún tipo de veneno, y podían haber muerto. Pero la autopsia, como tardó mucho a hacerse, ya no se pudo hacer en condiciones y simplemente los cuerpos se pudrieron en la morgue. ¿Qué ocurrió con estos dos hombres brasileños que sabían de electrónica y crearon esta especie de gafas de plomo? Está claro que los dos ya tenían pensado ir ahí, seguramente ya habían estado antes y seguramente no se les pasó por la cabeza un día de repente. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Después de 4 cervezas, irse a 300 kilómetros con unas gafas de plomo y quedarse ahí. Algo ocurría en ese lugar. Algún tipo de radiación muy intensa, sea natural, sea de ovnis, o sea de lo que han llamado muchos investigadores algún portal interdimensional. Lo que está claro es que algo ocurría. Por eso fueron protegidos. Por eso llevaban mantas, chubasqueros, seguramente eso era por si llovía, me imagino, por si tenían que quedarse ahí toda la noche, que también era extraño, pero porque no llevaban ni dinero ni llevaban absolutamente nada más. Por eso le dijeron que le devolverían la botella, porque no pudieron pagar la botella. Y no sé si querían decir que devolverían el dinero, porque la botella, si se la llevan y se la beben, ¿cómo la van a devolver? Pero para algo fueron. Un hombre murió en las mismas circunstancias años antes. Eso me hace pensar. A lo mejor se conocían, a lo mejor era un grupo que hacía cosas de estas extrañas, a lo mejor era una mini secta, pero para mí solo hay dos teorías. O inventaron algo, o creían que habían inventado algo para viajar en el tiempo y les medio funcionó, aunque la radiación que produjo eso los mató. Pero esa teoría yo ya la descartaría, porque no se encontró ningún aparato y ningún signo de radiación en la zona. O a lo mejor otra persona tenía el aparato este y se lo llevó. Es extraño. O lo que yo sí creo es que, como le gustaban los temas ufológicos, sabían que ahí había avistamientos ovni,
fuera de la entidad que fuera, ya había ido antes gente ahí, como el técnico de televisión, y justamente también había muerto. Y yo creo que ahí era un lugar donde había una potente radiación en algunos momentos, en algunos días, que seguramente sabía poca gente, o lo sabían los vecinos y no decían nada, y por eso fueron a ponerse en contacto con esas entidades, con esos ovnis, o con lo que fuera esa radiación. Lo que está claro es que alguna luz muy potente se aparecía en ese lugar, porque si no, no te vas tapando los ojos con 2 máscaras hechas de plomo. Digo yo, 2 personas que eran súper normales, trabajaban cada día reparando cosas en su pueblo, y 2 personas que nunca habían mostrado ningún signo de pertenecer a ninguna secta, ninguna cosa extraña. Se dice que les gustaban los ovnis, y yo creo que algo vieron en algún momento, y incluso voy a lanzar una opinión, una teoría personal, que la muerte del técnico de televisión está relacionada con después la muerte, el año después, de estos hombres de Brasil. Seguramente se conocían, seguramente habían ido más veces, o es un grupo que sabe que ahí ocurre algo extraño, porque ellos eran técnicos también de electrónica. La otra persona que murió era técnico de televisión. No es muy difícil atar cabos, y seguramente ya se conocían, habían ido más veces, había ido más gente distinta a ellos, y por eso todos los que iban ahí llevaban estas gafas de plomo. Ha habido 3 víctimas, que se sepa, viendo lo que yo creo que es una luz extraña o una radiación muy intensa que ocurre en ese lugar. Otros seguramente han sobrevivido. Lo extraño es que nadie nunca ha contado nada. Lo extraño es que lo único que cuentan, y es poco, son los cuerpos de estas 3 personas que fueron en momentos distintos al mismo lugar, con las mismas gafas de plomo, y buscando lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurría? Yo, si me tengo que aventurar, es que a cierto tiempo, en ese lugar, ocurre algún tipo de avistamiento, sea ovni, sea natural, o sea provocado por algunas pruebas, a lo mejor, del ejército. Está claro que el ejército y el gobierno nunca van a decir estas pruebas las que hacen, pero lo que está claro es que, sea lo que sea el fenómeno, te mata al instante, sin signos, aunque vayas protegido. Porque recordemos que simplemente estaban muertos, y no se sabe, seguramente por las negligencias en la autopsia, pero no se sabe absolutamente nada de cómo murieron. Y eso sí que es extraño, más que el propio fenómeno que vieron. Si la luz o lo que fuera tan potente los mató, yendo protegidos, imaginaos la cantidad de radiación que debía tener o debe tener ese objeto. Los hombres de las máscaras de plomo, no hay muchos más datos, no hay mucho más que contar de este tema. Es misterioso del principio hasta el final. Tampoco hay testigos. La policía apenas pudo
encontrar ninguna pista fiable. Lo que está claro es que estos dos hombres se fueron de repente 300 kilómetros, sabían las horas que tenían que estar ahí, sabían que ocurriría algo en un momento dado, en una hora determinada, iban cronometrando el tiempo, y eso es que alguien les contó que ahí ocurría algo y les dijo que era peligroso y por eso se protegieron. Yo no creo que estos dos hombres de repente, como he dicho, se fueran 300 kilómetros y sin decir nada a sus familiares. Yo creo que ellos creían que volverían en un par de horas. Y lo que nos esperaban es que ese juego, esa curiosidad por algo que sabían o que les contaron que ocurría en ese lugar, los mataría. Los hombres de la máscara de plomo. Un caso espectacular. Un caso increíble ocurrido en Brasil. Brasil, uno de esos lugares donde a veces, bastantes veces, ocurren casos muy, muy extraños. No ocurren los típicos avistamientos, que también hay, sino que Brasil es un lugar, no como Chile, que los avistamientos de ovnis son más de ver el platillo, ver la nave. En Brasil ocurren, no sé por qué razón, muchos avistamientos, si son avistamiento ovni, que no lo sé, extraños. Muchos humanoides, muchos seres raros que se les aparecen a muchos campesinos de Brasil. Y es curioso como en cada ciudad, en cada condado, en cada país, los avistamientos tienen algún denominador común. Y en Brasil es ese. Es de los casos, yo diría, más extraños del mundo. Los hombres de la máscara de hierro, de la máscara de plomo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue tan grande que irradiara tanto? ¿Qué fue lo que emitía tanta luz para matarlos en un par de segundos? O tal vez sufrieron durante muchas horas. Un misterio increíble. Un misterio que a mí me fascina. No tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Y un misterio que espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso.